Bueno, ¿largo? Un placer haber escuchado la mesa anterior, porque estuvo muy buena. Lo que yo planteé va a venir muy en la línea de lo que se discutió ahí, por eso también estuvo buena y porque vi cómo le faltaban el respeto a la chicharra, así que me voy a cagar en el tiempo. La invitación esta fue muy incómoda, debo confesarlo, ¿sí? Me sentí incomodado. Y automáticamente la pregunta es, ¿cómo puede ser que me incomode hablar de más fundamental de los conceptos fundamentales del psicoanálisis? Y es que en realidad el inconsciente se discute poco y nada últimamente. Creo hallar dos razones, ¿sí? Una que Anka en Freud, en realidad cuando la expresión lacaniana, el inconsciente freudiano, es un tantito forzada, no existe el inconsciente freudiano. Hay muchísimas versiones del inconsciente en Freud, tampoco hay dos tópicas, hay por lo menos 5 tópicas en Freud, y cada tópica es un modelo muy vasto para pensar el inconsciente. A partir de ahí, todos los que vinieron después, tácita o explícitamente, tienen su noción de inconsciente. Cada corriente teórica tiene su noción de inconsciente, cada escuela tiene su noción de inconsciente. Y como el grave problema político que tuvo el psicoanálisis históricamente es que las corrientes entre sí no discuten, el concepto de inconsciente pasó a ser una suerte de sobreentendido al interior de cada escuela, ¿sí? Al interior de cada línea teórica. Y discutimos poco y nada todos, ¿eh? ¿Sí? Ahora van a ver cuál es mi dimensión de inconsciente, que Anka en Freud, bastante en Laplanche también. Por otro lado, es incordioso discutir el inconsciente y es incordioso discutir todo el tiempo, que es lo que nos corresponde a los analistas, porque si uno tuviera que definir el psicoanálisis, lo podría definir en la relación imposible y al mismo tiempo necesaria entre un discurso y una experiencia, entre una teoría y una práctica, si les gusta más, ¿sí? Y esto hace que estemos todo el tiempo discutiendo los fundamentos, que cada paciente tenga la capacidad para poner en cuestión los problemas fundamentales del psicoanálisis. Nos fuerza una posición epistemológica relativamente o muy incómoda. Bien, dicho esto, voy a empezar por la histeria y voy a terminar también hablando de histeria. ¿Por qué? Primero por un motivo. Siempre me resulta interesante pensar cómo se le presenta a Freud y cómo Freud intenta hacer esa extranjería interior sin el concepto de inconsciente, cuando todavía no existía el concepto de inconsciente. Quiero hacer 2 o 3 aclaraciones de la histeria y voy a terminar también repitiéndolas. Primero, no quiero que se confunda la histeria, por lo menos no la confundo yo, con una suerte de ontología de lo femenino, ¿sí? No creo que sea la verdad de lo femenino la histeria, ni mucho menos, ni creo que exista una ontología de lo femenino como a veces se pretende. Creo que es desviar cuestiones muy fundamentales del psicoanálisis esto. Sí creo que es un avatar bastante habitual, que sigue siendo habitual 100 años después, de la forma en que se configura la feminidad en Occidente. Después lo podemos discutir. Por otro lado, me gustaría plantear fuertemente que no estoy en lo absoluto de acuerdo cuando se suele hablar, no tanto afirmar, pero sí hablar como si el psicoanálisis fuera isomorfo de la histeria, como si la histeria fuera un asunto saldado, ¿sí? Y como si la histérica estuviera hecha para el dispositivo psicoanalítico. La histeria es muy difícil, ¿sí? Es muy refractaria en el análisis porque se ofrece una repetición en acto que pretende no ser perturbada. Y uno puede jugar el juego del buen analista asociando, interpretando con esta rica metáfora que tiene el discurso a veces en pacientes histéricas, y en realidad no pasa absolutamente nada. Siempre que no se toque un fondo, que me parece que es lo que estuvieron circunscribiendo Omar y Nicolás. Bien. Psicoterapia de la histeria, rápidamente. Es un texto que a mí me gusta mucho porque no solo es el texto donde Freud rompe con Breuer a partir de esta intrincación inescindible entre inconsciente y sexualidad, sino porque tiene un conjunto de fragmentos clínicos. A mí no me gustan los historiales, lo confieso. Me parece que los historiales están generalmente tuneados, ¿sí? Maquillados, adaptados. A mí me gustan los fragmentos intercalados en el seno de un texto que van decompletando el texto, que lo van interpelando, que van generando nuevas vías, etcétera, etcétera. Qué bueno sería que alguien le ponga aceite a esa puerta. No digo ahora, pero para mañana no sería una mala idea. En estos fragmentos, en la psicoterapia de la histeria, ese sexual que Freud descubre detrás del síntoma se le presenta según 2 registros que son completamente diferentes. Por eso la teoría del trauma en Freud es producto de un forzamiento. Aparecen 2 términos. Uno es trauma sexual, que después va a ser, ¿sí?, enarbolado como la teoría de la neurosis o de la histeria, y otro es deseo prohibido. Lo sexual aparece según 2 registros completamente diferentes. Digo, el trauma sexual siempre remite en estos términos en Freud a escenas de abuso sexual, ¿sí? El deseo prohibido es otra cosa. El ejemplo clásico es el de la mujer esta que se le
que empiezan sus síntomas cuando tiene una fantasía erótica con su cuñado en el velorio de su hermana, ¿sí? O esta mujer que tiene una fantasía que Freud se para y le estampe un beso, como dice él mismo. Lo sexual se le aparece como deseo y se le aparece como trauma a Freud. Por eso cuando Freud después remita en 1896 toda la neurosis a un fondo traumático, va a estar forzando algo, ¿sí? Va a estar deshaciéndose del deseo. Hay dos diferencias, hay muchas, ¿sí? Hay muchos registros diferentes entre el deseo y el trauma. Primero, el deseo se anuda fuertemente al placer. Dice Freud, un placer que no puede ser sentido como tal, placer en un lugar, displacer en otro, ¿sí? Un placer, anoté por ahí alguna frase, una satisfacción siempre placentera que sería inconciliable con otras exigencias, un placer inconciliable con la cultura. El concepto de represión solo tiene sentido por relación al deseo, porque el concepto de represión para mí, y en esto es donde yo discuto con Laplanche, yo soy bastante, mi inconsciente es bastante laplanchiano, para mí la represión es correlativa a la prohibición. Y respecto al trauma no tiene ningún sentido, porque el trauma no tiene que ver con el placer, sino, dice Freud, con el horror. Prohibir lo traumático es tonto, ¿sí? Razón por la cual el trauma solo puede venir inconsciente si está anudado al deseo, ¿sí? Esta va a ser la primera hipótesis. Ahora voy a retornar sobre eso. Una segunda cuestión es que el trauma pone en escena una pasividad esencial, dice Laplanche, ¿sí? Una pasividad absoluta del niño frente al adulto, perverso en este caso, ¿sí? El deseo, por el contrario, es una tendencia activa hacia el objeto. Dice Freud en 1895, un texto contemporáneo que nunca publicó, que es el Proyecto de Psicología, es un movimiento de atracción hacia el objeto fuente de placer, ¿sí? Bien. Ahora voy a donde quiero llegar. Voy a dar un par de vueltitas más, si me permiten. En 1896 hay una censura del deseo en Freud, ¿sí? Ahí son los dos textos clásicos y más importantes de la teoría de la seducción freudiana, la etiología de la histeria y las nuevas puntualizaciones sobre neuropsicosis de defensa. Ahí el deseo ya no existe más. Ahí la condición etiológica universal de la neurosis es el trauma sexual infantil. Siempre insisto, son escenas de abuso sexual las que Freud encuentra, abuso con irritación de los genitales. Dice, siempre me llamó la atención la palabra irritación, pero vaya a saber qué quisieron traducir con eso. Bien. No sé ni dónde dejé, pero no importa. En 1897, sabemos, la teoría del trauma cae. Estaba destinada a caer y el inconsciente pasa a ser colonizado por el deseo, ¿sí? En la interpretación de los sueños, el meollo del inconsciente es el deseo sexual infantil reprimido. Es una lástima la teoría del trauma, la caída de la teoría del trauma, yo concuerdo con Laplanche, porque hay una dimensión mucho más sombría de lo sexual, mucho más oscura de lo inconsciente, que cae con la teoría del trauma. Yo, honestamente, esto ha sido planteado muchas veces, lo planteó François Dabuan, lo planteó Ricardo Rodulfo en un panel en el que yo participé. Yo no estoy de acuerdo con que Freud, dejando caer la teoría del trauma, encubría los abusos sexuales infantiles. Creo que hay un problema epistemológico básico. Él no podía universalizar el abuso sexual infantil como condición etiológica universal de la histeria y de toda neurosis, ¿sí? Pero sí, la teoría traumática de Freud logra asir una dimensión mucho más sombría de lo sexual, que sí aparece en Ferenczi y que va a ser retomada por Laplanche. Lo traumático, recordaba Omar, sí, es la pasión del adulto. Ese texto de Ferenczi es formidable. Es un texto que Laplanche, el texto de Ferenczi, digo, confusión de lenguas entre el adulto y el niño, o entre el niño y el adulto. Lo traumático es la pasión del adulto. Esto es lo que va a retomar Laplanche, ¿sí? La teoría de la seducción generalizada de Laplanche, para mi gusto, es insoslayable, porque recupera esta dimensión sombría de lo sexual, recupera la teoría traumática, llevándola hacia otro lugar, hacia la pasión del adulto. Para Laplanche, lo traumático, lo que traumatiza, no es simplemente, por supuesto, ¿sí? Corre lo traumático del abuso sexual infantil para ponerlo en una condición más universal, que es la impronta de lo sexual inconsciente del adulto sobre el cuerpo del niño. Aquello que traumatiza es la sexualidad inconsciente del adulto. Universal, siempre presente, tiene que existir por otro lado, ¿sí? Maldición, no veo. Tengo presbicia y no quiero asumirlo. Digo, por eso
eso la teoría de atribución generalizada de Laplanche es tan importante, porque hay una reedición del traumatismo bajo condiciones universales, mucho más viables, que tiene una eficacia clínica extraordinaria. Por otro lado, hay en Laplanche una teoría de la pulsión, porque finalmente la pulsión no es sino la insistencia de lo traumático en el cuerpo, que retorna una y otra vez al mismo punto. Yo empezaría a plantear un conjunto de hipótesis acá, ¿sí? Yo creo que en la neurosis, el traumatismo, lo traumático está velado por el deseo. Está velado, está elaborado, está intrincado con el deseo, y es esto lo que lo hace reprimible. Yo no estoy de acuerdo con, me gustaría poder discutirlo realmente después, si hay tiempo, con Nico y con Omar, digamos, esta idea como de un segundo nivel del inconsciente, ¿sí? O lo escindido, o el inconsciente enclavado, etcétera. Yo creo que lo traumático aparece de algún modo anudado por el deseo, pero conserva una eficacia enorme. Y yo creo que gran parte de muchas dificultades que yo escucho a veces en supervisiones, en analistas jóvenes, es descuidar esta dimensión más oscura y más sombría del inconsciente, que tiene una eficacia enorme, y nos quedamos jugando al psicoanálisis del deseo, que hay un verdadero problema ahí. Del deseo. Por supuesto, para que uno podría preguntar si no perdería mucho tiempo si yo me meto con eso. ¿Cuáles son las condiciones para que lo sexual pueda ingresar en el orden del placer, en el orden del deseo? ¿Qué condiciones debería generar el otro? Yo creo que Winnicott aporta una idea fundamental, porque a fin de cuentas en Winnicott, de algún modo, la madre se hace objeto del niño. Hay un otro que debe hacerse objeto. Objeto y soportar, ¿sí?, lo sexual del niño como objeto. Pero hay un movimiento fundamental en el juego. El juego permite esta veladura, el juego permite este trabajo de elaboración sobre lo traumático. Esto es Freud básico, ¿sí? En un doble registro, en el juego hay un pasaje de la actividad, de la pasividad a la actividad. Dice Freud, el juego puede trocar la pasividad del vivenciar por la actividad del jugar. Me parece maravillosamente bella la frase. Y por otro lado, el juego transmuta lo horroroso en placer. ¿Cuál es el ejemplo que pone Freud? El del dentista. ¿Sí? Para mí en este momento un tratamiento de conducto es una experiencia traumática, trato de evitarlo todo el tiempo. Siempre me puedo imaginar lo que debe haber sido de niño, para mí, que no lo recuerdo porque me han hecho tratamientos de conducto. Transmuta lo horroroso en algo placentero, ¿sí? Porque el juego, dice Freud, en una expresión que solemos descuidar porque no ingresa en demasiados preconceptos, obedece, dice Freud, una pulsión de apoderamiento, como si el juego fuera una tentativa de apoderarse de eso que se vivió pasivamente, de la pasión del adulto, vamos a decirlo así, que me encanta esa expresión. Un apoderamiento fallido. Nosotros descuidamos esto porque no encaja ni con el juego como pura compulsión de repetición, esta idea de pulsión de apoderamiento, ni con esta a veces moral de la creatividad que le queremos adjudicar al juego, ¿sí? El juego se apodera de lo traumático a través de lo ficcional, ficcionando, creando un escenario forjado por el niño, donde se despliega un guión y una escena guionada y dirigida por el niño. Para mí los juegos más maravillosos en este movimiento de pasaje de lo traumático, que no es un pasaje, sí, de procesamiento de lo traumático, son los juegos de persecución. Todos los niños que conozco, no solo mis hijos, mis sobrinos, mis pacientes pequeños, les encanta jugar a que los persigan. Pero es un juego muy inestable, es un juego que siempre está presto a caer en la angustia. ¿Por qué? Me puse a pensar mucho. ¿Por qué con mis pacientes no me pasa jugando esto y con mis hijos sí? Porque con mis hijos interpreto demasiado el papel, tomo demasiado protagonismo. Y el juego tiene que ser, me sale en francés, dominado por el niño, tiene que ser manejado por el niño, ¿sí? Cuando uno toma demasiado protagonismo, la ficción estalla y se vuelve demasiado real. Y yo los perseguía a mis hijos y se angustiaban. Digo, puta, soy tu papá. En ese momento no. Porque me parece que el juego de persecución tiene una cuestión maravillosa, que es poder evitar una pasividad placentera. Porque el juego de persecución termina en que lo agarrás y te lo comes a besos, ¿sí? Se entiende, digamos, ¿sí? No con mis pacientes, pero sí con mis hijos. Digo, el juego de persecución permite posicionarse pasivamente en el fantasma de un modo placentero. Ingresa la pasividad en otro lado. Cuando yo tomo demasiado protagonismo, caigo del lado de lo traumático, del quedar a merced del goce del otro, si les gusta más, ¿sí? De una pasividad más esencial, y entonces estalla la angustia. Por eso el juego de persecución es tan interesante, porque propicia el movimiento de lo pasivo hacia lo activo, pero al mismo tiempo es muy inestable, está siempre presto a caer. Yo quisiera plantear 4 hipótesis a partir de esto y meterme con la cuestión clínica, que es lo que quería trabajar hoy, ¿sí? Porque yo quiero pensar cuál es la eficacia de lo traumático en la clínica.
Primera hipótesis, yo creo que lo traumático en la neurosis aparece anudado, intrincado con el deseo. Y que el juego cumple una función fundamental en esta intrincación. ¿Es esto lo que lo hace reprimible? Digo lo que lo hace reprimible porque lo traumático desanudado, tal cual aparece en la psicosis infantil, no sé la del adulto porque yo no trabajo con psicóticos adultos, la psicosis infantil es otra cosa que la psicosis del adulto. Si quieren después lo discutimos por qué, no me voy a explayar en eso porque sería muy largo. Digo, cuando lo traumático está completamente desanudado, hay que encontrar otro tipo de operatorias para arreglárselas con eso. La represión no sirve. No se puede reprimir lo traumático, no se puede prohibir lo traumático, ¿sí? Entiendo que estoy haciendo una ecuación entre prohibición y represión que es discutible y la podemos discutir. Pero por otro lado, en la clínica con pacientes neuróticos, ¿sí?, lo traumático tiene una eficacia fundamental que solemos descuidar. Esto supone 3 presupuestos que sé que son antipáticos al oído lacaniano, ¿sí? Estoy en la mesa con 2 lacanianos que respeto mucho, que conozco hace muchos años, que respeto mucho, con quienes he discutido un montón de veces. Yo tenía 2 opciones. Tenía la opción de hacer lo que hacía mi abuelo es italiano, era italiano, se vino a los 15 años, murió a los 75 y hablaba como si recién hubiera llegado. Es decir, yo tenía la opción de afianzar, acentuar mi dialecto, pero esto haría imposible el debate, ¿sí? O tenía la opción de trabajar un conjunto de hipótesis que me despertó el trabajo con pacientes. No porque la clínica sea una. Yo creo que evidentemente la clínica, no podemos ser tan empiristas, tan torpemente empiristas. Digo, evidentemente la clínica está encuadrada por la noción que de ella tengamos, ¿sí? Sin embargo, hay una especie de real de la clínica que permite que haya un territorio común. Yo cuando discuto con analistas de otras corrientes, cuando están intentando hacer teoría de lo que hacen, de lo que les pasa, de lo que les sucede en la práctica, yo me entiendo. Si no, a veces no los entiendo. Juro, hay veces que no entiendo. Bien. Los 3 presupuestos, que no los voy a argumentar, los voy a tirar como una axiomática, pero para que quede claro, para mí lo inconsciente y lo reprimido son sinónimos. Freud dice, inconsciente y represión son 2 conceptos correlativos al punto en que no es posible tratar uno sin el otro. Es cierto, después hace otra cosa, después se dice, después aparece el ello. Sin embargo, para mí, lo inconsciente es un affair, es un asunto de la neurosis, y lo inconsciente es equivalente a la represión. Tesis discutible que podemos discutir. Segundo, si existe el inconsciente freudiano, aquello a la cual Freud nunca renunció en todas sus nociones de inconsciente, sus 5 o 6 tópicas, es al inconsciente tópico, justamente, al inconsciente como lugar. Y yo esto lo voy a sostener no por cabeza dura, no porque lo diga Freud, sino porque tiene mucha eficacia en la forma en que yo trabajo, me funciona así. Y tercero, que yo no creo que haya un más allá del inconsciente. Yo creo que hay una dimensión muy oscura del inconsciente que yo intento recubrir y que a Freud se le aparece como esto traumático, ¿sí? Una dimensión muy oscura que a veces el psicoanálisis tiende a olvidar. Bien, a partir de ahí quiero proponer 4 escenas clínicas donde pensar la eficacia de lo traumático, ¿sí? La primera es como la más fácil para mí porque es el asunto que vengo investigando hace unos años y como ya me aburrió estoy a punto de dejarlo caer, que es la psicosis infantil como objeto de investigación, ¿no? Digo, probablemente la expresión el inconsciente a cielo abierto en la psicosis tenga mucho sentido en la psicosis del adulto. Realmente no lo sé, porque he trabajado muy poquito con psicosis del adulto, lo confieso, no es una clínica que me atraiga. Y viste, cuando algo no te atrae, no te llaman. Sí he laburado muchísimo con psicosis infantil, que es otra cosa. Y en la psicosis infantil esta expresión no tiene ningún sentido. Esta expresión no tiene ningún sentido porque supone pensar que aquello que en la neurosis está reprimido es lo mismo que en la psicosis está expuesto. Y esto no es así. El sexual al que se enfrenta el niño psicótico es otro sexual. Por eso me parece importante pensar que en la neurosis aquello que está reprimido es esta intrincación de esa dimensión más traumática de lo sexual con la dimensión deseante, ¿sí? Como si la pasión del adulto pudiera ser transmutada, pudiera ser intrincada con el deseo incestuoso del niño. El sexual al que se enfrentan los niños psicóticos no tiene estas características. Es un sexual que nunca pudo constituirse como deseo, que nunca estuvo atravesado por el placer. Es un sexual traumático desanudado que pone en juego una experiencia persecutoria del propio cuerpo y del otro. Y a partir de ahí, las operatorias que teje el niño son otras. La psicosis infantil me parece un monumento, me parece fantástica, y sobre todo aquello que suele llamarse, también de modo discutible, esquizofrenia infantil. ¿Cuál es la operatoria que hacen los niños esquizofrénicos, tan peyorativizados, ¿no? La adhesión a regularidades mecánicas que le permitan protegerse de esa corporeidad caótica y de ese otro, como dice Donna Williams, que ha publicado una autobiografía autista extraordinaria, de ese otro que se mueve sin patrones
¿sí? Y por ende es demasiado persecutorio, sin patrones fijos, sin patrones perceptibles. Lo que hacen los niños, esto ha sido muy peyorativizado por la psiquiatría bajo la denominación de estereotipia, pero en realidad lo que hacen muchos niños esquizofrénicos es asentarse en un conjunto de regularidades mecánicas que tienen que suceder siempre idénticas a sí mismas y que les permite instaurar cierto margen de asepsia respecto de ese sexual caótico. También toda la operatoria que esta es absolutamente compleja, la psicosis infantil es sumamente compleja y a veces se los discapacita, ¿sí? A estos niños. Tienen un conjunto de recursos extraordinarios. El recurso que a un niño a dominancia esquizofrénica le permite hablar es fantástico porque todos los niños a dominancia psicótica hablan su propia lengua como extranjeros. Es decir, han podido incorporar perfectamente la gramática de la lengua materna, pero rechazando la voz, con una entonación siempre extraña, siempre bizarra, ¿sí? Lo cual me parece extraordinario porque muestra por qué gran parte de los niños autistas ante cualquier situación disruptiva se tapan, ¿sí? Como si lo más traumático, como si lo traumático pasara no solo por el cuerpo en el sentido del contacto erógeno, de la pasión del otro, sino por la voz. Entonces muchos niños autistas ante cualquier situación disruptiva se van a tapar las orejas. Estos niños han logrado rechazar la voz e incorporar el lenguaje y hablan como extranjeros, generalmente en lengua neutra, muchísimos. En lengua neutra digo la lengua televisiva. Hablan de un modo perfecto en lengua televisiva, con un lenguaje súper rico, muchísimo más pulido que lo de los niños neuróticos, en muchos casos, no en todos, pero hay que decirlo. Y es una forma de neutralizar lo traumático de la voz del otro. Y es un lenguaje muy aséptico, es un lenguaje sin sujeto. A veces parece que no tuviera metáfora, en realidad no, que no hay sujeto. Yo me acuerdo siempre de un paciente que estuvo muchos años muy enloquecido porque alguien le dijo, alguien muy cercano a él le dijo, te voy a matar. Y yo digo, ay, no tiene metáfora, entonces no sé, pero no tiene metáfora, no tiene metáfora. No, tiene construcciones metafóricas extraordinarias este pibe, no digamos boludeces. Lo que pasa es que es un lenguaje sin sujeto. Para este pibe no es lo mismo que un amigo que lo quiere mucho, enojado, le diga te voy a matar, a que un sicario narco le ponga una 9 milímetros en la cabeza y le diga te voy a matar. Es un lenguaje sin sujeto. ¿Se entiende? Es un lenguaje máquina. Y es un lenguaje muy aséptico que logra poner distancia, instaurar cierta asepsia respecto de la experiencia. ¿Ven? La compleja operatoria que entrama un niño psicótico cuando lo traumático no está anudado por el deseo, cuando la represión no tiene ningún tipo de sentido. En la clínica de los niños neuróticos, lo traumático tiene una eficacia enorme. La vamos a ver emerger cuando aparecen ciertos desbordes, ciertas compulsiones en ciertos momentos muy puntuales del análisis, pero aparte en los juegos a repetición. Los juegos a repetición me encantan a mí, porque un pibe se puede pasar 4 meses jugando lo mismo sin que vos puedas hacer absolutamente nada. ¿Sí? Son secuencias simples en niños neuróticos, niños que pueden haber armado los meses anteriores juegos sumamente elaborados, sumamente creativos, sumamente plásticos, aparecen tomados en cierto momento por una secuencia repetitiva que repite siempre idéntica a sí misma y que es absolutamente refractaria a cualquier tipo de intervención que uno pueda hacer. Hace pocos meses, esto lo publiqué en un texto que va a salir ahora en una revista, un caso que a mí me enseñó mucho, un chico neurótico, ¿sí? Una carga de sadismo muy grande en sus lazos, jugaba durante varios meses a torturar un bebote. Torturar, agarraba el lápiz y lo clavaba así, lo golpeaba, lo desmembraba, lo volvía a armar para poder desmembrarlo de nuevo, para poder clavarlo de nuevo, agujerearlo, etc. Yo no podía hacer nada. No podía hacer nada, le preguntaba, ¿y qué pasa con el bebé? Preguntaba estupideces, básicamente, porque tenía que dejarlo suceder. Finalmente, el juego terminaba abortado, el chico terminaba revoleando. Me hacía acordar esta famosa frase de Winnicott de que cuando el despertar pulsional es excesivo, el juego se hace imposible. Y de hecho, este juego no estaba signado por un afecto de placer, sino había demasiada intensidad en el juego, ¿sí? Era un juego que tenía demasiada presencia pulsional. Hasta que un día, después de que le pregunto por enésima vez qué pasa con ese bebé, me dice, algunos bebés son muy malos. Ah, sí, le digo, ¿y por qué? Y como si estuviera hablando de otra cosa, me dice, vos sabés que cuando yo nací estaba recontrapurado. Y mi mamá, pobre, no me pudo ver porque a mí me llevaron a neonatología. No le salía, entonces le dije, a la incubadora, sí, me dice, la incubadora. Y dice, pobre mi mamá. Y digo, qué loco, ¿no? Cómo el sadismo de este niño, muy sádico en sus relaciones, muy agresivo, muy violento, Freud decía que el sadismo era un intento de afirmación de poder sobre el cuerpo del otro, ¿no? Esto. ¿Se escucha bien a todo esto? Porque ahí cuando vi que pasó el grito, cómo se articulaba en un fantasma de vejación, un fantasma de vejación del bebé malo, donde el niño era al mismo tiempo torturador y torturado, aniquilador y aniquilado. Pero cómo este fantasma de vejación del bebé malo
en realidad venía a responder a lo traumático de esta madre tan potente y tan excitante que él tiene. Una madre excitante y a este juego, una madre muy... Cuando la pasión, decía Omar, la pasión del adulto es excesiva, lo que se juega muchas veces son movimientos de atracción y de expulsión muy masivos en algunas madres, algunos padres, ¿sí? ¿Ves lo que sucede con la madre de este chiquito, ¿sí? Queda a merced de estos movimientos de expulsión. Esta frase, estabas demasiado apurado, viene a resignificar esto, ¿no? Y yo lo que le digo es algo así como que él siempre fue el bebé malo de la madre, ¿sí? Llora muchísimo, me acuerdo, y no jugó más a eso. Y créanme que produjo un giro enorme en su análisis. No mi interpretación, que era una pelotudez, sino, era obvia, sino en realidad lo que él pudo decir a través de ese juego. Sin embargo, lo traumático funciona como telón de fondo siempre en el análisis de un niño neurótico. Si nosotros no podemos situar lo traumático, ¿sí?, en el centro del análisis, en el momento que los niños lo trae, digamos, ¿sí?, si soslayamos lo traumático, el análisis pierde absoluta eficacia y se vuelve circular. Jugamos a que estamos analizando. Y no digo jugar en el sentido del playing winnicottiano. Digo, nos hacemos los boludos como que estamos analizando a un niño o un adulto, pero no estamos haciendo nada. Estamos cada uno interpretando el papel de buen analista y de buen paciente. Y yo creo que es importante resituar la dimensión deseante acá. Nosotros, en un texto que la primera vez que lo leí fue en la cátedra de Damián, en el seminario interno, un texto extraordinario de Patrick Guiomard que se llama El goce de lo trágico, y después tuve la suerte de tenerlo de docente en París, un extraordinario, un tipo muy inteligente, una inteligencia muy sutil y muy profunda. Trabaja criticando, yo no me voy a meter porque tampoco conozco demasiado el seminario 7, no soy lacaniano, la ética del deseo, pero lo que muestra es cómo hay una versión muy edulcorada del deseo en psicoanálisis. Nosotros usamos el deseo para cualquier cosa. El deseo es el deseo de hacer un viaje o quedarse en Argentina. El deseo es el deseo de estudiar tal carrera o tal otra carrera. Esos son anhelos del yo. Y eso es de sexualizar el deseo, ¿sí? Puede ser que la elección de hacer un viaje ancle en el deseo sexual infantil reprimido. Pero lo que dice Guiomard es el deseo, no se olviden que el deseo es el deseo incestuoso y que el deseo ancla en el goce. Yo diría que el deseo ancla en el traumatismo, ¿sí? Me gusta más, porque bueno, me gusta más. ¿Qué va a ser? Son mis opciones teóricas. Pero digo, no nos olvidemos de esta dimensión más revulsiva del deseo, porque si no el deseo es cualquier cosa, y lo que estamos es desexualizando el análisis, algo que han denunciado muchos autores de distintas maneras. La Bleichmer decía, los libros de Klein no los podías dejar abiertos arriba de la mesa, porque eran pornográficos. Y el psicoanálisis ha desexualizado mucho últimamente, ¿no? Ha desexualizado mucho sus conceptos. Yo creo que es hora, discúlpenme, yo no soy lacaniano, así tampoco conozco estos conceptos al dedillo, pero es hora de, por lo menos, empezar a meternos con algunos de los tótems como la ética del deseo o el deseo del analista. Honestamente, me parece, ¿sí? Empezar a pensar si el concepto de deseo va ahí, ¿sí? Silvia decía algo muy exagerado, porque tampoco Silvia había leído tanto Lacan, pero decía algo muy interesante. Dice, si yo tuviera una ética del deseo, los cago encima a los pacientes, me los como, ¿sí? ¿Se entiende? Bien. Quería decir algo que me olvidé de decir antes, que me parece interesante. Cuando yo digo que el concepto de represión no tiene nada que ver con la psicosis infantil, estoy discutiendo con Silvia, que fue una de mis grandes maestras, Marta María Roberti, que fue mi gran maestra, y Silvia fue otra gran maestra para mí, que fue una de las personas más inteligentes que yo conocí en persona, por lo menos. Yo no creo que podamos pensar la psicosis infantil en términos de fracaso de la represión. Fracaso de la represión, hay muchos fracasos puntuales en neurosis. Por ejemplo, ¿sí?, el concepto de psicosis el concepto de represión no tiene ninguna cabida en el marco de la psicosis, porque el sexual al que se enfrenta el niño psicótico no es reprimible. Hay que pensar otro tipo de operatorias. O hay que pensar, si es un niño muy pequeño, cómo articular, cómo hacer deseo, cómo hacer fantasma, ¿sí? Cómo propiciar que el playing aparezca en la sesión. Fracasos en la represión hay en muchos niños neuróticos. El ejemplo más clásico y más fácil es muchas sencopresis, ¿sí? En la sencopresis hay una falla puntual de la represión, evidentemente, porque no está instaurada la barrera del asco. No en el olor. Me decía la madre el otro día un paciente encoprético, yo no entiendo por qué no soporta el olor. Le digo, ¿vos cómo te quedas media hora leyendo el diario en el baño? La caca asquerosa es la del otro, ¿vieron? Digo, el olor con nuestras propias heces no funciona, ¿sí? De hecho, hay mucho, ¿sí? Los pedorros sabemos, vamos a reconocerlo, el placer que a veces hay asociado a esto, ¿sí? Es el contacto. Freud decía el contacto con las heces. Lo que a mí me enloquece cuando un chico, por ejemplo, este mismo paciente se cagó en sesiones, cómo soporta la caca en el culo, cómo soporta el contacto de la caca con su cuerpo, ¿sí? Ahí hay un fracaso de la barrera del asco, hay un fracaso de la represión. Y ahí sí
la estrategia clínica de ver cómo hacer para trabajar sobre la represión de eso es fundamental, ¿sí? Ver qué se juega ahí, en ese fracaso. Y por último, la histeria. ¿Sí? La histeria y la melancolía. Y voy a hablar de una cosa que charlé alguna vez con Pato que a mí me fue muy útil. Yo creo que la histeria tiene una presencia muy potente de lo traumático. Tiene una potentísima presencia de lo traumático que la hace a veces muy refractaria. Hay un texto de Masud Khan que a mí me encantó, se los recomiendo largamente, que se llama El rencor del histérico, que a mí me inspiró, porque le puso palabras a lo que yo venía pensando y que venía renegando con algunos compañeros con los que debatíamos esto. La histeria, cuando hablo de histeria estoy hablando de histeria femenina, no digo que sea la histeria, digo que es de la que estoy hablando, ¿sí? Histeria masculina, veremos, ya, no tengo ganas, no me interesa, en lo más mínimo. Me interesa hablar de esto, que es fundamental porque son muchas pacientes que uno recibe y son pacientes muy difíciles, porque uno puede pasar muchos años trabajando con una mujer histérica sin que pase absolutamente nada, porque la histérica parece tener un discurso diseñado a medida del psicoanálisis. Proliferación de metáforas, equívocos, contradicciones, guiñes, te lo sirve. Montajes escénicos muy ricos. Y sin embargo, a la vera de este discurso, tan a medida del psicoanálisis, sucede una repetición compulsiva, en acto, oscura, que es absolutamente refractaria al analista. Es muy difícil. Porque aparte la sensación que uno tiene cuando llega a ese punto es que la paciente dice, no me rompa las pelotas, ¿sí? Hasta acá llegaste, ¿sí? Yo creo que la histeria monta esta es la tragedia de la histeria, ¿no? Esta repetición, que es la repetición del sacrificio. Ahora me voy a meter porque hay algo que dice Masud Khan en ese texto que me parece formidable. Yo creo que la expresión, la bella indiferencia de las histéricas, es una expresión muy poco feliz, que Freud toma de Charcot, muy poco feliz. Es no haber entendido nada, ¿sí? No haber entendido la tragedia, dolorosísima tragedia que embarca a las pacientes histéricas. Quien mejor leyó la histeria a principios de siglo fue el mejor novelista de todos los tiempos, que es Fyodor Dostoyevsky, que tenía una fascinación enorme. La bella indiferencia de la histérica es un fantasma masculino. Es la fascinación que produce esa cosa inasible que tienen ciertas mujeres histéricas. Esto es un fantasma masculino. El que mejor lo veía era Dostoyevsky, que estaba completamente fascinado en El jugador, en los hermanos Karamazov. Aparece fascinado por estas figuras, la Grushenka, Agripina, ¿no? Figuras muy potentes, escritas como nadie, porque nadie escribió novelas como Dostoyevsky. Por lo menos para mi gusto, se entiende que esto es cuestión de gustos. Y hay una novela que se llama La patrona, que fue la última que leí hace 2 o 3 años, donde aparece, es una novela que yo no conocía ni había escuchado nombrar nunca, todo el personaje es una mujer bien histérica, muestra la fascinación del personaje, que es la fascinación de Dostoyevsky por esta mujer, pero logra decir esa tragedia repetitiva, sacrificial de la histérica. Yo diría que lo traumático, ahora voy a decir por qué es lo traumático, pero ¿sí? Aquello que embarga a la histérica como repetición demoníaca es el sacrificio, es el ofrecerse en sacrificio al goce violento del otro. Masud Khan se pregunta en este texto, dice, al tratar perversos, vamos a hacer gala de mi presbicia, que es esto, estirar los brazos. Al tratar perversos me sorprendía el hecho de que muchos de sus cómplices, entre comillas, víctimas, fueran mujeres histéricas. A mí me pasó al revés, cuando trabajo con mujeres histéricas digo, ¿tantos perversos hay en Rosario? A una paciente le dije, ¿cuánto perverso había en Rosario? ¿Te lo encontraste vos? ¿Sí? ¿Cómo hay algo que repite en acto, que es algo muy difícil de mover para mi gusto en la histeria, que es el ofrecerse en sacrificio al más oscuro goce del otro? ¿Sí? Y acabé en mi hipótesis que tampoco va a ser simpática para el oído lacaniano. Yo creo que el sacrificio histérico es una respuesta compulsiva al traumatismo. Por ende, en la cultura contemporánea, por lo menos, ingresa en la esfera de lo materno. Es un sacrificio versivo. Nosotros no podemos ser tan giles. Después de no podemos ser tan giles, fueron. No. Eso, cualquier analista lo lee, amiga. No hace falta 20 años de experiencia para verlo. Bueno, en fin, es un sacrificio ofrecido a la madre omnipotente. Yo creo que nosotros no podemos ser tan giles. ¿En qué sentido? No me lo toques de nuevo. En el sentido de que no podemos silenciar lo que la histeria silencia. A mí lo que me llama la atención muchísimo de las pacientes histéricas, no todas, no hay nada generalizable en psicoanálisis, ¿se entiende, no? La generalización es la operatoria metodológica enemiga de la investigación psicoanalítica. Sin embargo, muchísimas pacientes histéricas se pasan años hablando de su conflicto edípico con el padre, de ese juego incestuoso, como bien definía Lacan, con ese padre potente e impotente al mismo tiempo.
pero silencian perfectamente a la madre. Es como si no hubiera madre. Esto en Dora es clarísimo, pero aparte en cualquiera de sus pacientes ustedes lo han visto, ¿sí? Digo, puta, no estamos jugando el juego. ¿Qué? Como no lo nombra, no hay nada para ver ahí. Y ahí me parece que es el punto límite que yo encuentro con mis pacientes histéricas y que en realidad ahí es donde poder hacerle lugar a una dimensión más traumática y a poder pensar este sacrificio en acto como oferta a esa madre omnipotente, me parece que a mí me sirvió mucho en la clínica. Quiero decir, detrás de esa figura, detrás del padre seductor está la madre seductora, está la pasión de la madre, ¿sí? Detrás de ese juego con el padre potente impotente está la madre impotente. La figura es kleiniana, la figura a la que la histérica se ofrece siempre, ¿sí? Esa figura masculina a la que la histérica se ofrece. Es una madre terrible y al mismo tiempo gozosa y al mismo tiempo idealizada. Entiendo, no estoy haciendo un esquematismo entre la madre y el padre. Estoy intentando situar el problema de la madre en la histeria porque es un problema que se discute poco. Y yo creo ahí, hace muchos años, charlando con un amigo, le decía, no, me llama mucho la atención, yo laburaba en ese paciente, tenía tres pacientes melancólicos que me enloquecían la cabeza porque no se puede tener más de una, yo no sé por qué había tomado 3, y estaba con eso, y decía cómo cuando la melancolía, mujeres melancólicas, sobre todo ingresan en análisis, cuando hay algo que empieza a pasar, da la sensación como si se histerizaran. Y al mismo tiempo en el trabajo con pacientes histéricas, uno tiene siempre la sensación de que aquello que repite, aquello que nunca se toca, es como una especie de fondo melancólico. Y me dijo mi amigo, que era un amigo en común, me dice, la Pato piensa lo mismo. Y un día me la crucé a la Pato y me dice, para mí hay algo con una cuestión sacrificial. Pato es Patricia Focci, ¿sí? Una cuestión sacrificial en ambas, totalmente. No sé si lo seguí suscribiendo, pero totalmente. Con la diferencia que, bueno, yo pienso que hay algo que tanto la histeria como la melancolía significan los costados más oscuros de la relación madre-hija en Occidente. Hay algo muy oscuro que está, ¿sí? Que sigue insistiendo, que a pesar de que cambian un montón de cuestiones, que ha cambiado muchísimo la cultura, hay algo que sigue insistiendo. ¿Sí? Bien. Y quisiera terminar con esto. Primero, 2 cuestiones a partir de acá, en esta tensión entre la melancolía y la histeria. En la histeria, si no rozamos ese fondo traumático que se resuelve en una compulsión sacrificial, para mi gusto no pasa nada. Se puede ir contento, pero no pasa nada. Siempre va a seguir pasando lo mismo. Pero segundo, cuando vemos el suplicio melancólico, cuando vemos ese sexual, una vez leí un libro muy bueno de una mina que se llama Marie-Claude Lambot, yo estaba escribiendo cosas sobre melancolía. El libro en realidad no está tan bueno, vamos a decirlo, ¿sí? El libro no está traducido y no está tan bueno, y no vale la pena. Pero tiene una idea que a mí me gustó mucho, que era un capítulo que se llama La lucidez melancólica. Digo, los pacientes melancólicos, muchos, tienen una lucidez terrible, como si capturaran algo en estado crudo, ¿sí? Y esta mina decía algo interesante, esta mina, una colega, ¿no? Francesa, muy paqueta. Decía, la lucidez melancólica tiene que ver con una falta de ilusión, con una falta de veladura, con un fracaso del fantasma, ¿sí? Y como si, a mí lo que me llama la atención es la lucidez con muchos pacientes, por ejemplo, para capturar movimientos contratransferenciales. Es fantástico. Ah, ¿no te gustó eso que dije? Bueno, yo sé que eso te molesta, pero siempre le pegan. Como nadie, como nadie. A mí me enloquece, me encanta trabajar. El trabajo en la melancolía, si bien es fatigoso, ¿no? Sobre todo cuando hay amenaza de suicidio, cuando hay algunas cuestiones un poco más oscuras. Ahora, digo, qué importante que es contar con este anudamiento fantasmático deseante de lo traumático. Qué importante que es contar con un inconsciente, ¿sí? En esta diferencia entre la histeria y la melancolía y el suplicio melancólico. Creo que es la mejor prueba de lo importante que es que exista este anudamiento deseante de lo traumático y por ende la represión. Que en la histeria los pone a resguardo. Bien, hasta acá llegué. Muchas gracias.